la zona 17, el sistema de alarma universal está activado. Una multitud de objetos rompen su contención gracias a los empleados de la fundación, que se ganaron el apoyo de las entidades anómalas para enfrentarlas entre sí. El clímax del incidente se desarrolla en el atrio del complejo. El Dr. Alto Clef y el Dr. Kondraki organizan una pelea de espadas allí. En ese momento, el Dr. Gears aparece subrepticiamente desde la entrada este con una niña, ambos sosteniendo libros gruesos. Después de obtener un asentimiento de aprobación por parte del adulto, la niña levanta la mano y dispara una carga de plasma a los científicos que luchan. El misil mágico golpea la espada de Clef y lo obliga a retirarse. Armados con varitas mágicas hechas de materiales improvisados, atacan al Dr. Clef, arquea la espalda y grita. De repente, un torrente de oscuridad sale del hombre y el médico pierde el conocimiento. Un dragón de 15 metros se forma a partir de la corriente negra y comienza a destruir el edificio de la zona. El científico le da instrucciones a la niña, que ella realiza rápida y felizmente. En ese momento, el hombre llena una jeringa con una sustancia desconocida y le da a la niña una inyección en el cuello. Solo logra gritar y caer al suelo. El Dr. Gears le susurra algo al oído, le cubre con una manta y se va. Este evento se designa como Incidente 239-B. Causó daños al 45% de los edificios de la zona 17, la incapacidad del 80% del personal de seguridad y la muerte de varios empleados de la fundación y objetos SCP. Gran parte de la responsabilidad de lo que sucedió recae en el Dr. Clef, pero la causa principal fue la niña de 8 años, SCP-239, o como también se le conoce, la niña bruja. Hola a todos, soy el detective Boyd. El video de hoy está dedicado a SCP-239. Hay muchas historias, incidentes y otros objetos anómalos asociados con ella, por lo que no hay tiempo para editorializar. Sin embargo, intentaré concentrarme en la propia bruja. El objeto pertenece a la clase Keter y es una niña de 8 años con cabello rubio hasta los hombros y brillantes ojos gris verdosos. Ella solo mide 1 metro de altura y pesa 20 kilogramos. El nombre de la pequeña es Siguros Stefansdottir. Sus propiedades anómalas aparecieron casi inmediatamente después de su nacimiento. Aproximadamente 3 horas después de su nacimiento, el hospital en el que estaba explotó. La versión oficial fue que la tragedia fue provocada por una fuga de gas. Los agentes de la fundación que llegaron al lugar encontraron la única persona viva entre las cenizas, la recién nacida SCP-239. El bebé fue puesto bajo la custodia de la fundación, donde creció bajo la estrecha supervisión de científicos. La criatura es capaz de reconstruir la realidad. Probablemente emite una forma desconocida de radiación. Sus altas dosis degradan la materia al nivel de partículas elementales. Las observaciones de SCP-239 muestran que realmente puede hacer lo que quiera. Se sabe que esta propiedad puede aplicarse de inmediato, pero los experimentos para establecer el radio de actividad de los fenómenos anómalos de SCP-239 son demasiado peligrosos y nunca se han realizado. Su linda apariencia infantil y su corta edad hacen que la niña bruja sea aún más peligrosa. Como cualquier niño, muestra mucho interés y curiosidad, y también le gusta romper las reglas. Dado que creció bajo la supervisión de la fundación, le enseñaron que es una bruja. También se le inculcó una alta moral y un sentido de responsabilidad. Este paso inusual le permitió controlar parcialmente sus poderes. Ella cree que sus habilidades están limitadas por los hechizos existentes. Para este propósito, se creó un libro de hechizos especial y se le entregó para que lo estudiara. Sin embargo, al objeto le gusta experimentar y romper las reglas, especialmente cuando cree que nadie la ve. La niña bruja también influye en los organismos vivos y la materia. Un día, ella quería que un empleado de clase D desapareciera, lo que sucedió instantáneamente. Una conversación sobre el bien y el mal y la moral avergonzó a la criatura y devolvió a la persona desaparecida. La capacidad de controlar la materia y un sano instinto de autoconservación le permiten a SCP-239 hacer que su cuerpo sea invisible. Estos efectos anómalos persisten solo cuando la niña está consciente. Ella también resultó ser sensible a SCP-148. Esta sustancia, conocida como la aleación de telequinesis, exhibe propiedades metálicas y consta de muchos componentes, de los cuales solo algunos han sido identificados. Aproximadamente el 80% se compone de platino e iridio, y en menor medida hierro, cobalto y cobre. SCP-148 puede bloquear total o parcialmente la influencia de las propiedades telepáticas y extrasensoriales de los organismos vivos. Muy a menudo el efecto del metal se intensifica cuando se acerca a un objeto y cuando aumenta la cantidad de material. Actualmente la niña bruja se mantiene en una habitación revestida con una aleación de plomo y telequinesis. Todos los guardias del área también están equipados con cascos telequinéticos especiales, como Magneto de los X-Men de Marvel. Siguros está en coma médico tras el incidente 239-B. Está prohibido despertarla bajo
bajo ningún concepto. Los empleados que intenten hacerlo están sujetos a despido inmediato. Todo comenzó con el informe del Dr. Clef, que por alguna razón envió a través de un canal público. En el documento, el científico indicó que el riesgo de contener a SCP-239 es inaceptable, dada su capacidad para cambiar la realidad. El especialista sugirió eliminar al objeto y describió cómo se podía hacer. Según el plan de Clef, la niña debe morir mientras duerme, mientras sus poderes están inactivos. En caso de que la niña se despierte y pueda activar sus defensas, entonces se debe hacer una daga con telequinesis. Como medida de precaución, el agente que lleve a cabo la eliminación de la niña bruja debe recibir a SCP-668. Este es un cuchillo de chef de 13 pulgadas que genera una señal psíquica especial. Hace que todos los seres inteligentes dentro del alcance sean incapaces de ayudar a la víctima de la violencia. Es decir, si alguien de la Fundación ve el asesinato de SCP-239, no podrá evitarlo debido al impacto anómalo del cuchillo. El Dr. Clef también proporcionó un escenario en el que la niña se despierta y decide que la persona que está a su lado es su amigo. En cuanto lo piense, la realidad cambiará en consecuencia y la persona que pretenda matarla se convertirá en su amigo y no podrá realizar el procedimiento. Para evitar que esto suceda, Clef se ofreció a implementar personalmente el plan propuesto. El hecho es que el médico tiene algunas modificaciones físicas y características psicológicas. Afirmó que podía llevar a cabo la tarea, incluso después de los cambios descritos en la realidad. Además, el propio médico ahora se considera un objeto SCP, pero este video no es sobre él. No importa quién sea el Dr. Clef o qué lo impulsaba, pero envió este informe a través de canales abiertos. Por eso, se dio a conocer a otros empleados de la Fundación y poco después a la propia SCP-239. Al poder influir en la psique de las personas, la niña tomó medidas para protegerse. Ella inculcó a los empleados de la zona que estaban obligados a protegerla. Como resultado, cuando Clef comenzó su operación no autorizada para eliminar a la niña bruja, los otros científicos intentaron detenerlo. Para ayudarse a sí mismos, sacaron objetos anómalos de sus cámaras de contención. Uno de los defensores más fervientes de la niña fue el Dr. Kondraki. Después del incidente, notó que no podía decir con certeza si estaba bajo la influencia de SCP-239 o si había decidido ayudarla por su cuenta. Mientras los científicos se perseguían entre sí por la zona, el Dr. Gears tomó la situación en sus propias manos. Se aprovechó de la creencia de la niña en las historias mágicas inventadas que le habían enseñado toda su vida. El hombre le dijo a la niña que Clef había sido capturado por la Gran Oscuridad y que controlaba su cuerpo y su mente. Gears, como el mago del Consejo Superior, y el espadachín mágico Kondraki, ambos tenían el poder de liberar a su camarada del mal, pero también necesitaban la ayuda de la niña bruja. Los dos fueron los únicos capaces de usar el hechizo necesario contra la Gran Oscuridad del libro especial de hechizos. SCP-239 le creyó al científico y ayudó a expulsar la oscuridad de Clef, que parece haber creado por su propia fe. Ella no dudaba de las propiedades de la magia y esperaba que el mal fuera expulsado. Es bastante lógico que a los ojos de una niña de 8 años tomara la forma de un dragón. Aprovechando la apariencia del monstruo, Gears distrajo a la niña y la puso en coma inducido médicamente. Algunos de los hechos del día fueron reconstruidos gracias a las cámaras de vigilancia. Una de ellas filmó el momento en el que el médico le dio la inyección a la niña y le susurró algo al oído. El Dr. Clef también fue aislado. Afirma que es el diablo y que SCP-239 es Dios. Sin embargo, durante cada conversación también dice que es un gran mentiroso, sin especificar exactamente sobre qué está mintiendo. Durante el incidente 239-B, Clef se comunicó y fue influenciado por SCP-336, también conocida como Lilith, la primera esposa de Adán. También entró en contacto con Dryad, también conocido como SCP-091-ARC, que sospechosamente se parece al árbol del conocimiento del bien y el mal del Jardín del Edén. Todo esto hace que la historia de Clef sea más realista. La niña bruja y el incidente 239-B están plagados de muchas preguntas y respuestas inconcebibles. Quizás el Dr. Clef sea la clave de estos misterios. ¿Te gustaría aprender más sobre este misterioso científico y otros objetos SCP relacionados con esta historia? Deja tus dudas abajo en los comentarios y te contaré sobre las anomalías que te interesan. Bien, aún funciona. No, pero seguramente esa vez no fue mi culpa. ¡Feliz cumpleaños, hermanita! Me alegra que vinieras. Adelante. Sonríe, Leila. ¿Dónde encuentras esas cosas viejas? Oye, esta cámara cuesta $400 y tiene un buen zoom. ¿Puedo hablar contigo un momento? Necesito decirte algo, es muy importante.
Sí, claro.